Hola, bienvenidos a un nuevo taller de la red de Astrologies. Este es nuestro tercer taller y la segunda parte sobre los eclipses en el eje Tauro-Escorpio. Aquí junto a mi compañera, colega Evelyn, les vamos a compartir algunas reflexiones, interpretaciones, lecturas desde la astrología mundana, la astrología psicológica, sobre el eclipse de luna del 16 de mayo en Escorpio. Primero, contarles un poco qué es la luna en astrología. La luna se relaciona, bueno, este satélite que se dice que no, o sea, no tiene luz propia, entonces que se ilumina cada cierto tiempo con los rayos del sol. Y en astrología se vincula con el espacio y con las necesidades, con nuestras necesidades más primarias, más básicas. Lo podemos instalar este elemento astrológico en nuestros primeros años de vida, que ahí es cuando se generan ciertos mecanismos eh, que componen este refugio, lo que algunas astrólogos, algunos colegas llaman como el refugio. Entonces la luna dentro de la astrología va a representar en nuestro mapa natal un espacio, un lugar, dependiendo obviamente en el signo, en la casa en el que se encuentre, al cual metafóricamente vamos a ir como a guardarnos, a donde vamos a sentirnos seguras, seguras, donde nos vamos a encontrar también con esas características, esas cualidades que nos dan sustento y nos dan nutrición. La luna, a diferencia del sol, que es lo que hablamos en el taller anterior, es algo con lo que no necesariamente es algo que vamos a desarrollar, sino que más bien son estos mecanismos que surgen de manera un poco automática. Y siempre están dialogando, obviamente, con el sol, sobre todo cuando están vinculados los eclipses, cuando hay este encuentro en este caso, por oposición. Cuando tenemos un eclipse de luna, estamos hablando de una oposición que ocurre entre el sol y la luna. Ya hablamos en el taller pasado de qué relación tienen con los nodos, eh, y esto, que siempre tienen que estar opuestos, siempre están en un axis, en un eje, en este caso Tauro-Escorpio. Entonces esta luna nos va a hablar de este refugio y de esas necesidades que tenemos para estar nutriendo constantemente. Pasa que a veces nos apegamos, por eso también decimos que la luna, o desde algunas lecturas más bien, desde algunas astrologías, la luna se vincula mucho con el nodo sur de la luna, justamente, que es donde ahora va a ocurrir el eclipse de luna, porque marca de pronto algunas tendencias a quedarnos apegadas, apegades a experiencias o a estas seguridades por comodidad y no necesariamente por un avance del ser o del desarrollo o de lo que necesitan otros elementos también de nuestro mapa para desarrollarnos. Eh, Eso como con respecto a la astrología, o sea, hasta la astrología psicológica, a este elemento dentro de la astrología psicológica. También Claro, queremos comentarle algunos elementos de la astrología de la luna en la astrología mundana. sí. Hola a todos. Bueno, les cuento un poco, ¿cierto?, de qué va la luna en la astrología mundana. En los significados de los astros de la astrología mundana, en contraste a la astrología personal, no difieren tanto. O sea, eh, podríamos incluso hablar de una
de una matriz o de una raíz en realidad significativa o simbólica tanto en la astrología personal como mundana. Para la astrología mundana, la luna en las cartas de países representa al pueblo, representa a las personas que no tienen una posición de poder, como en el caso, como comentaba y les contaba en el anterior video, en el eclipse de sol, que el sol era un gobernante, era la identidad o la imagen que proyecta un territorio. En el caso de la luna, son todas estas personas que no tenemos, me incluyo, poder sobre, como poder de decisión sobre otros, ¿ya? Aunque a veces de repente dentro de nuestro trabajo o nuestros trabajos, sí estemos como a cargo de un grupo humano de personas de tomar decisiones, no estamos dentro de las cúpulas más arriba. Y la luna también representa un cierto apego a las formas, a las tradiciones, a las costumbres también, la luna, las costumbres populares, que no son las mismas que se establecen de repente con Saturno. Es como las tradiciones, las tradiciones que establecen a lo mejor los grupos de edad mayor, personas mayores, porque Saturno justo representa a los ancianos, sino esas costumbres que se mantienen muy lunares vivas. Entonces, todo el rato se están experimentando. Incluso lo relaciona a veces la luna mundana en algunos territorios con la fiesta, con las fiestas como que se celebran en un territorio. Esa es una de las formas de leer a la luna en una carta mundana. En la carta de gobernantes, la luna representa la facilidad que tiene alguien que está a cargo de un grupo humano, que está dentro de estas cúpulas, esta facilidad de impactar o llegar al subconsciente o al inconsciente de las personas precisamente por esta simpatía, porque quizá esta persona representa estas costumbres, representa la fiesta o momentos placenteros donde nos apegamos, ¿cierto? Entonces la popularidad, por decirlo de una manera, se mide mucho de alguien que está en un puesto de poder, se mide mucho por la declinación. Esto no lo hablé en el video pasado, lo voy a mostrar en las cartas de los eventos, pero la declinación de la luna. Cuando está fuera de órbita la luna, en el caso de, por cierto, lo pueden ver igual en el video, revisar, en la carta del 2004, ubicada del evento en Madagascar, en esa carta el astro que tenía mayor declinación o estaba fuera de órbita era Venus, y justo hablamos harto de Venus en el video anterior. Ya, bueno, ese punto o eso que un astro esté fuera de órbita, ¿cierto? En el caso de la carta a los gobernantes, cuando la luna está fuera de órbita, estamos hablando de una persona que tiene mucha facilidad para llegar al inconsciente de las personas. Entonces sí que es bien importante y por tanto también es un astro al que le seguimos mucho la huella, tanto en sus ciclos como incluyendo también el fenómeno de los eclipses de luna. Y también, como decía Carla, porque es una oposición, es un enfrentamiento sol-luna. Entonces es una tensión. La luna llena, sea eclipse o no sea eclipse, es una tensión entre estos dos astros. Eso. Carla, dígame. Sí, bueno, esta cualidad que mencionas del apego a la forma, del apego a lo conocido, del apego al pasado, también lo podemos ver en la luna. Y al mismo tiempo la necesidad, como decía, ¿cuáles son? Y obviamente cada luna, cada persona tiene la luna en distintos signos, distintas casas también. ¿Qué son esas características o necesidades básicas que tenemos que cubrir y construir para sentirnos en ese espacio seguro? O sea, además de que está esto del apego, obviamente, del apego al pasado, a veces lo familiar, de la tradición, y que de alguna manera en algunos sentidos puede marcar en ciertas lunas, por ejemplo, una cosa media regresiva
de eso primitivo, también es importante que conozcamos nuestra luna en tanto vamos a ir ahí consciente o muchas veces inconscientemente a protegernos frente a situaciones de peligro o de tristeza o de incomodidad, en ese espacio donde también reflejamos mucho de lo más íntimo, de lo que no se muestra tanto como el ascendente, por ejemplo, que es mucho más fácil de reconocer. Entonces, importante mencionar esta cualidad de lo lunar. Sí, está... Igual me recojo de lo que estás comentando, Carla, como para hacer hincapié en la relevancia de lo que tiene la luna en una carta de un país o de un gobernante. Sin reconocer esas necesidades, ¿cierto? Y esa necesidad de construcción de un espacio de seguridad, muchas veces estamos como, aunque no se crea, transitando en una repetición constante. Así que, ¿te tinca si Ujú. hablamos de qué es un eclipse de Sí. luna? ¿O no? Y lo Dime. otro importante que tampoco lo mencionamos en el video anterior, que las luminarias, Sol y Luna, además de la Venus, que es otro planeta personal, es de los astros más visibles, obviamente, a simple vista, y por los cuales desde muchísimos años nos relacionamos de manera más cotidiana. Y antes de la astrología, incluso como desde la agricultura, sobre todo el ciclo de la luna era el que más, con el que más se dialogaba, y seguimos dialogando, y de hecho una de las maneras para entrar en la astrología, de las más fáciles, es conocer los movimientos de la luna, porque tiene ciclos cortos, está 2 días, 2 días y medio en un signo, entonces eso nos permite establecer un diálogo con la cualidad del signo, por ejemplo, donde está pasando la luna, que no quiere decir que hable completamente el signo, pero sí nos va a mostrar como este astro, yo lo veo como el astro peregrino que camina camina, por ejemplo, cuando vemos revoluciones lunares, cómo va caminando un ciclo, 28 días, y llega y trae nueva información a nuestra propia carta. Entonces, la luna también, o sea, así como los eclipses, como el sol, nos ha fascinado también por su cercanía, por la cercanía, por lo fácil que es ver si está, si no está, si está llena, si está menguando, si, etc. Entonces, eso creo que también es importante como uno de los primeros acercamientos, aproximaciones que tenemos incluso al diálogo astrológico, como el conocer el ciclo de la luna. Y bueno, ahora viene en esta serie de eclipses, como les comentábamos, que se enmarca dentro de un ciclo del 18 de enero del 2022 al 17 de julio del 2023. Sin embargo, el primer eclipse en Escorpio lo tuvimos en noviembre, y este también es un eclipse de Escorpio, pero en Escorpio fue un eclipse de luna, por tanto un eclipse de luna llena. Y viene de alguna manera a cerrar, muy entre comillas, porque sabemos que esta narrativa va contigo. Entonces, como anteriormente vimos que era un eclipse de sol, el eclipse de luna es cuando, entre comillas, la Tierra está entre el sol y la luna, por lo tanto tapa la luz que habitualmente para las lunas llenas le llega desde el sol hacia la luna. Entonces no recibe estos rayos por un momento. También como en el eclipse de sol, la luna, o sea, perdón, también como en el eclipse de sol, en los eclipses de luna tenemos eclipses totales, que es en el caso de acá, por ejemplo, eclipses parciales y eclipses anulares. Este también es un eclipse parcial el que vamos a tener el 16 de mayo. Y este entonces pertenece, como ya Carla anunciaba, a un ciclo
de Saros, que hemos hecho hincapié en el anterior y vamos a hacer en este, que los eclipses pertenecen a un ciclo de 18,5 años, que son estos ciclos de Saros, y en este caso pertenece al ciclo 131 de Saros. El anterior también fue parcial. Y el pasado también fue el 2004, el anterior. El eclipse pasado de este ciclo de Saros también fue el 2004, al igual que el de Sol. Y ese es el que les vamos a mostrar, ¿cierto? El anterior, al igual que en el video del de Sol, les vamos a mostrar dónde ocurrió el eclipse o en qué lugar cayó, entre muchas comillas, el eclipse de luna de este ciclo de Saros. Y fue justamente, nuevamente, Madagascar. A ver, yo Madagascar, si no hubiese sido por la película, no cacho mucho de Madagascar. Quiero ser súper honesta y transparentar esto. De Madagascar yo no sé mucho, pero ahora, obviamente, después de enterarme de que pertenece este eclipse de ahora a un ciclo de Saros, que cayó el anterior, el 2004, en ese territorio, yo ahora le estoy poniendo mucha atención. ¿Ya? Pero sí abarca justamente lugares donde fue más visible, fue nuevamente Sudáfrica, parte de Asia, Rusia, no alcanza Japón, creo que no, ¿cierto? Parte de Europa igual, Europa del Este, Egipto, ¿ya? Pero el punto máximo fue este, el de Madagascar. Este océano estuvo bien acontecido el año 2004, así como para adelantar un poco, ¿cierto? Pasaron bastantes cosas ese año, bueno, todos los años pasan muchas cosas. A ver, también hay una tendencia a pensar que cada eclipse trae un montón de cosas, todos los eclipses traen un montón de cosas, siempre están pasando cosas, ¿ya? Y que lo que haya ocurrido el 2004, quiero hacer también esa aclaración en relación al video anterior del eclipse de Sol. Cuando yo hablé de hitos o efemérides o situaciones que estaban ocurriendo en el año 2004, no me refería a que hubiese una repetición o como lo que estaba ocurriendo en el 2004 va a ocurrir ahora en el 2022. Más bien me refiero a cuando menciono las efemérides del 2004, a que quizás hay procesos que se estuvieron abriendo o estuvieron comenzando o desarrollando en el 2004 que continúan desarrollándose. O sea, más que sentir que estamos repitiendo una y otra vez lo mismo, que sí me ha pasado cuando hablo de historia y astrología, es más bien eso, como el desarrollo de una idea, el desarrollo de un conflicto armado, ya que en el anterior estaba esta declinación de Venus y Marte en el signo de Géminis, en conjunción más encima esos dos planetas, hay un desarrollo, pero no significa repetición como tal. Entonces está bueno si ustedes trabajan como con historia, trabajan en periodismo, bueno, en sociología también, acá la colega, registrarlo, ¿cierto? Como para ese análisis intelectual a través de la astrología mundana, pero no es desde esa visión de repetición constante, sino de desarrollo. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ahora me callo. No, Carla, si quieren, no sé, hablamos un poco más no sé si quieres mencionar algo más sobre el eclipse de luna, algún antecedente más sobre qué es un eclipse de luna. Yo creo que con esa info, ¿cómo estamos? O sea, bueno, el eclipse, justamente como se dan luna llena, solo luna llena, los eclipses de luna, la luz que habitualmente recibe la luna del sol para la luna llena, por un momento, a veces dura horas, la Tierra como se interpone, no de manera parcial o de manera total, etcétera, no llegan estos rayos del sol, no ilumina esta parte de la luna que, comillas, necesita ser iluminada para ser reconocida. Entonces, siguiendo un poco en esta lógica
del encuentro con esa oscuridad, también es ir hacia eso primitivo y al vivenciarlo y al experimentarlo, que es la invitación que veníamos haciendo, desde lo corporal. La luna también se relaciona con el cuerpo, muchísimo con el cuerpo, porque muchas veces la luna, más allá de que tengamos o no una luna en Géminis, por ejemplo, que pueda ser necesita la comunicación para sentirse, comillas, en un espacio como la de seguro, Chile, por por ejemplo, ejemplo. la luna de Chile, sí, que necesitamos esto del diálogo constante. Más allá de eso, todas las lunas tienen algo de lo instintivo, de eso primitivo, de que no únicamente podemos nombrarlo. Entonces un eclipse nos va, nos va a, nos va a reflejar nos va a hacer este momento de cristalización que habitualmente son las lunas llenas, sino que nos va a hacer encontrarnos, o nos va a invitar, nos va a empujar quizás a este espacio justamente de encontrarnos con esa oscuridad, y que muchas veces es una oscuridad necesaria para el vaciado que representa el nodo sur, por ejemplo, este lugar de la regeneración, de la, no se me viene la palabra, De un reseteo. del reseteo, esa palabra, que hemos hablado tanto con Evelyn, este necesario reseteo de qué, de las características lunares, o sea, de esto que necesito en esta área de mi carta, por ejemplo, donde sea que tenga mi luna, es auténticamente necesario, porque también hay una astrología que a veces eh, nos hace querer, muy entre comillas, trascender estos mecanismos. Y no, la luna no hay, es otro elemento más dentro de la carta. Pero ¿qué pasa? Al igual que el sol, como estas dos grandes luminarias, que eso, que se roban la película, que son las estrellas de la función, que son los elementos más, que más predominan, no necesariamente porque sean importantes. Por ejemplo, tener un ascendente en cáncer o un sol en cáncer, sino que porque es tanto ese apego a los mecanismos, tanto ese apego al pasado, a lo que representó la luna en nuestros inicios, por ejemplo, que nos aferramos a esa forma. Y los eclipses vienen en este sentido, una de las posibilidades es justamente a resetear esas necesidades, en esta parte de mi carta, en este elemento, en las configuraciones que esté estableciendo, conexiones que está haciendo este eclipse, hay una invitación a ese encontrarme con esta necesidad quizás más visceral, pero más auténtica, y visceral muy escorpianamente. Y nuevamente esto del cuerpo, o sea, la invitación a vivenciarlo desde qué se siente, qué se percibe, qué se intuye, no qué se razona. Aun cuando personalmente creo que la luna no habla de un sentir puro. La luna también es una decodificación de la experiencia, o sea, también es una lectura sobre una experiencia que yo tuve. Por eso se dice que, si bien nada es objetivo dentro de la carta, la luna es uno de los elementos más objetivos, porque es una percepción de, por ejemplo, la nutrición, una percepción de lo que necesité, y constantemente vamos actualizando ese mecanismo de seguridad, estos mecanismos sí, esto lo que necesito para sentir que es eh, de manera así como una de sus famas, de este refugio. Y claro, y el eclipse viene justamente a presentar esta posibilidad de, de despojarme, de liberarme de ciertas de estas, a ver, no sé, tengo tantas herramientas tantos elementos para tener mi seguridad. ¿Es realmente esto lo que necesito? ¿Me siento realmente segura con todo esto? Más en este eje Tauro-Escorpio, que representa mucho nuestros apegos y
nuestras posesiones, lo que queremos así controlar y nos esforzamos un montón, y al final se transforma más en un peso que en una zona de seguridad. Súper. Yo no agregaría nada. Me encantó igual la definición de la luna. Yo siempre quedo pensando ahí en las definiciones de la luna en general, como, Sí, a mí en las también. lecturas que hay de diferentes astrólogos respecto a la luna, de lo que quizás veían sin tener todo este conocimiento o esta recopilación en la antigüedad, este astro que aparecía en la noche, que cumplía un ciclo rápido, que le veíamos cambiar de forma rápidamente. No creo tampoco que haya emanado una sensación de tranquilidad, y como, me encantó eso que dijiste, como no es solamente un refugio, una casa, claro, porque ya le conocemos, ya le pillamos los ciclos, y tú dices, ya bueno, esto es lo seguro, ya sabemos que la luna cumple un ciclo, pero tampoco es que emane esa sensación completa de seguridad, porque nos conecta igual de repente con un lugar muy sensible, indescriptible también, ¿por qué no decirlo? O difícil de poder pasar a la palabra, y por esto mismo, es como los pensamientos. A mí me pasa eso con la luna, como que son igual que los pensamientos. Uno camina, bueno, si han tenido la experiencia de ir por la noche con la luna llena, no hay lugar donde esconderse. Igual que los pensamientos, por más que uno quiera hacer un montón de cosas, no hay cómo esconderse de esos pensamientos que están ahí. Ya, me pasa lo mismo con la luna. Entonces, tampoco me evoca eso como del abrazo canceriano completamente. Hay algo ahí medio oscurito, y me encanta también la relación de Lilith, ¿por qué no mencionarlo? Que nos toca ahora, por ejemplo, para el eclipse, nos tocó para el eclipse de sol con Lilith en Cáncer, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí, ya está Lilith en casa. En Cáncer. Entonces, claro, eh, esa parte oscurita, oscurita del abrazo canceriano, media sombría. Que estás mencionando me hizo pensar en esta, bueno, lo del eclipse obviamente, como que la luna, siempre se habla de esto, que la luna como no tiene luz propia y tiene que recibir los rayos del sol, como si no está el sol, la luna no existe, la luna no está realmente, y por eso es desde este lugar, porque es nuestro satélite, o sea, está todo el tiempo acompañando, o nosotras acompañándola, no sé, pero estamos en un diálogo constante, más allá de que sea visible o no, como esta luz aparente de la luna. Entonces el eclipse creo que también es esta manifestación o el que nos deja claro que está aunque no la veamos, que es bien como un poco en esto de dónde está la luz, donde podemos, el foco es realmente lo que hay, o qué pasa en ese espacio que es necesario. Volvemos a hablar de este espacio, por ejemplo, para las lunas nuevas, que es húmedo, es oscuro, porque ahí es donde podemos sembrar nuestra semilla, que es vital para la vida también. Eso, o sea, si estuviéramos todo el tiempo como en esa, como hablamos de la dictadura, también la dictadura de la claridad, como, oh, la epifanía, oh, este momento, oh, sí tengo claridad de lo que voy a hacer y hacia dónde voy a ir. ¿Qué pasa con eso confuso? Que muchas veces se vincula con la luna también, como, o como eso que tú decías, no descriptible, que no podemos ponerle palabras, siento algo así, tengo un recuerdo que me vino, un olor que me evoca, no sé qué, a una imagen de niña, como todo eso es muy lunar, y también por lo mismo se vincula con algo, con algo como creativo. Ahí está. Eclipse de luna 2004, nuevamente en esta ciudad de Madagascar, Antananarivo, que aprendí ya a pronunciar de la vez anterior. Eh, este eclipse de luna fue con ascendente en Acuario, ascendente en Acuario. Allá, por supuesto, ¿ya? Alrededor de las 22:45, 22:50 fue el eclipse de luna el 2004. El 4 de mayo, 4 de mayo, si me faltó también mencionar aquello. Eh, Así que bueno,
¿Qué ocurría en ese entonces? Ya ustedes vieron como lo que pasaba con los planetas transpersonales. En los planetas transpersonales teníamos la configuración Neptuno en Urano, perdón, Neptuno en Acuario y Urano en Piscis. Teníamos un Plutón en Sagitario, Saturno todavía en Cáncer, si acá no hay mucha diferencia con eso. Pero lo interesante de este eclipse de luna, de este ciclo de Saros, es una cuadratura a Neptuno en Acuario. Acá también hay una relación interesante entre Neptuno y Urano. Urano en la casa de Neptuno, Neptuno en la casa de Urano. Ese año 2004. Ya. Pero estos forman una cuadratura con Neptuno. Entonces está el componente neptuniano, pero a lo mejor no como lo vimos en el eclipse de Sol, ¿cierto? Que era más amable en el sentido con Don Neptunis, sino no tan amable con Neptuno. Neptuno en la astrología mundial rige a las mareas, ¿cierto? También se asocia a los partidos de izquierda, idealistas, esto también lo mencioné en el taller de conjunción Júpiter-Neptuno. Se asocia también a esos partidos o a esos movimientos sociales idealistas que buscan la unificación, que buscan la paz, el amor, el encuentro entre todos, ¿ya? La igualdad. Todos esos valores también son valores que se pueden desprender de este Neptuno cuando se hace análisis mundano. También las drogas, el alcohol, cualquier sustancia de evasión. También lo mencionamos, ¿cierto? El taller de conjunción Júpiter-Neptuno. ¿Qué más se asocia a Neptuno? Los engaños, los fraudes, las estafas también, ¿cierto? Entonces, este eclipse del 2004 en relación o en cuadratura en tensión con Neptuno, me parece que es más evidenciable este diálogo en lo que va de ese año, en los eventos, en los hitos que yo por lo menos marqué de ese año. Y Ya hablaba también de lo las guerras. Dime. también lo que habíamos visto del maremoto en el Océano Índico, ahí en Madagascar, justamente. Sí, justamente Muy fue asociado a Neptuno, muy asociado como a Neptuno, las mareas, los movimientos de mareas. totalmente, porque fue en diciembre del 2004 ese maremoto, uno de los tsunamis también registrado en el último tiempo más grande, de mayor intensidad. eh, justo en ese océano, ¿cierto? Que es el océano Índico donde cayó el eclipse. Eh, Fue catastrófico para todo ese territorio, para todas esas naciones o países que se vieron afectados por este maremoto. Creo que la onda incluso alcanzó hasta acá, si no me equivoco. Bueno, ahí ustedes me corrigen en los comentarios de YouTube si me equivoco. No tengo problemas con las correcciones. Pero sí, fue súper grande, arrasó con un montón, cambió también la forma del país que recibió este maremoto. Y relacionado también con los engaños y las estafas es este evento de Ucrania. Ustedes vieron también que este eclipse se pudo ver en Rusia, en parte de Ucrania, que era este fraude electoral. Justo también se asocia a Neptuno las estafas, los fraudes, los engaños. Que dio por resultado que hicieran 3 elecciones presidenciales, hasta que ya reconocieron al presidente que salió las 3 veces electo. Hubo manifestaciones en ese tiempo. Entonces, a mí me llaman mucho la atención los eclipses de luna, por lo menos desde ese análisis mundano, por esto, por la oposición y la tensión que pueden llegar a formar con, no siempre se da esa condición, pero llegan a formar de repente con un astro transpersonal. Acá también en la carta del eclipse luna del 2004, el astro de mayor declinación, de nuevo, Venus, que seguía en conjunción a Marte, porque no hay mucha diferencia entre el eclipse de luna y el de Sol.
me refiero a días, con una separación nuevamente de 5 grados en Géminis. O sea, Marte y Venus siguen siendo los astros de mayor declinación para este eclipse de luna. Marte está relacionado, por supuesto, con guerras, con conflictos armados, con la policía a veces, ¿cierto? Con las armas en general. Y Venus con los tratados de paz y acuerdo. Y en conjunción, que esto también lo vivimos este año, ¿cierto? Conjunción Venus-Marte todo el rato. En conjunción nos podría hablar de un conflicto que se quiere desatar, pero se trata de mantener como todo el rato ahí. Ahí, se está como insistiendo en llegar a un acuerdo, a un tratado, pero está ya como a medias, no con la mayor intensidad que uno espera de un conflicto armado. Que me parece que es la tónica igual de este conflicto, por lo menos de allá de Rusia, Ucrania y los países que están alrededor o de la Unión Europea. Todo el rato se está tratando de contener o sostener o controlar esa situación. Y parece que mientras más se le quiere controlar es peor. Y eso es muy propio también de repente de la conjunción Venus-Marte. Incluso eso se puede experimentar, o en realidad se puede ver en una carta personal. De repente esta conjunción, cuando es por tránsito, sí nos habla esta intención de poner paños fríos a algo que no tiene ganas de que se ponga paño frío al asunto. Esto lo menciono por esta, claro, una luna. Ya también expliqué al principio, una luna en Escorpio. Dispositor de esta luna es Marte. Una luna que está en caída, ¿cierto? Y como la luna representa el pueblo, las personas que no tienen un poder o no están en las cúpulas más altas de poder, creo que de repente es un enfrentamiento con el sol, con los gobernantes. Es como discrepar o interpelar a nuestros gobernantes. Podríamos narrarlo de esa manera. Justo a propósito de qué, de un engaño. Pasa quizás con... yo no tengo tanta información de lo que ocurrió post maremoto en Indonesia, pero por supuesto que debe haber habido un cuestionamiento, no sé cómo se organizan políticamente allá, desconozco, pero debe haber habido un cuestionamiento. O sea, está bien, hay una catástrofe como es un maremoto, eso no se puede controlar ni predecir. Hay gente que dice que sí, pero bueno, no se puede controlar. Va a ocurrir, ¿cierto? Pero sí siempre se pueden tomar algunos resguardos. Por supuesto, a lo mejor no construir tan cerca, ya sabiendo que es un lugar que está en constante movimiento. Indonesia y esos lugares se sabe que han habido hartos terremotos, maremotos, movimiento telúrico, como pasa acá también en Chile. O sea, ya tenemos esta información previa, por supuesto que se pueden tomar algunos resguardos. No se va a salvar no se van a poder salvar todas las vidas ni nada, pero hay un conocimiento de lo cual nos sirve para como precedente. Y quizá esto mismo, ¿cierto? O sea, esas son algunas de las lecturas que yo les puedo compartir respecto a la carta del eclipse de luna del 2004, de este ciclo. Carla, sí, por supuesto, te doy la palabra, porque a ver si me puedes hacer unas aportaciones. Antes, perdona, pero que no quiero dejar de mencionarlo, el 2004 hubo un atentado, creo que también lo mencioné en el video anterior, pero si no lo vuelvo a mencionar, hubo un atentado en España, el 11 de marzo, ya, los 11, ya, por supuesto, como fue un 11 de marzo, y fue un atentado terrorista en unos trenes, etcétera, todas las alertas mundiales se prendieron. Justo también ese año se hizo la constitución de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, a todo esto, quiero hacer la relación como con ese atentado, se prendieron unas alarmas de,
estamos repitiendo una situación que vivimos en ese caso, era hace 3 años, que es un atentado un día 11, esta sensación, Luna, de vulnerabilidad, de exposición, de no protección, estaba súper presente igual el año 2004 a propósito de ese atentado. Y ahora sí, Carla, te doy la palabra, perdona, pero te Ya. quería mencionar Sí, nuevamente, no no, vayan a súper pensar que interesante. estoy diciendo va a haber un atentado. No quiero que después gente me diga, oye, no, pero tú dijiste que va a haber un No. atentado. No, pero hace mucha relación con todo lo que mencionó Carla de la interpretación de lo que significa la luna y esta seguridad, o esta Mm. sensación de seguridad y refugio. Yo creo que pasemos a ver la carta de ahora. Ah, de una nomás, ¿cierto? Sí, ya, Ah, ya, harta información sobre el 2004. el 2004, sí, está, igual está interesante, según yo. Súper interesante. Ahí está. Ahí está, súper. Es más o menos a esa hora. Esta es Sí. la de eclipse de luna entonces del 2022. Bueno, esto, un eclipse de luna con luna llena, como sabemos, viene a continuar una narrativa que comenzó en noviembre del año pasado, el 19 de noviembre, muy cerca de las elecciones acá, así que también puede haber alguna relación con este primer periodo, podríamos decir, si bien el presidente asumió hace poquito, en marzo, pero las elecciones fueron súper cercanas a ese eclipse, entonces tuvo harto que ver con este eclipse, el de Escorpio de Sol del año pasado, y a diferencia del eclipse de Sol, que veíamos que tenía estas cualidades más amorositas, más neptunianas, con ahí ese Piscis, bueno, va a seguir Piscis súper activo, pero tenemos un ascendente en Acuario, con Saturno como regente de la carta, muy posicionado también. Entonces Saturno que nos conecta más con una manera de estructural y está en cuadratura a la luna. Entonces, esta luna llena en Escorpio, Escorpio se relaciona mucho con los apegos, como decíamos, con las posesiones, con a veces cosas que evitamos, como lo que no queremos mirar, lo feo. Venimos de Libra, además, que es todo ese contacto. Justamente es curioso el eclipse de Sol era con ascendente en Libra, que nos conecta con esta experiencia de la estética, de la belleza, etcétera, de lo diplomático también, y Escorpio es cuando ya pasamos esa barrera de lo que debería ser, de cómo las cosas se van a recibir de tal o cual manera, sino que ahí la realidad más cruda, lo que duele, lo que incomoda, lo no grato, lo no bonito socialmente, por ejemplo. Entonces, Escorpio muchas veces encarna esto que no queremos mirar, tanto a nivel personal, obviamente, como a nivel social también. Los secretos, los tabúes, lo que esa parte que no asumimos también o que nos cuesta asumir de nosotras mismas, que se vincula con lo monstruoso, con lo oscuro, y al mismo tiempo eh, es interesante porque esta luna llena así como se vincula se dice que el Buda nació, se iluminó y falleció en la luna de Huesac. Entonces es como una figura, una imagen también que a veces se relaciona mucho con Escorpio, con el Hades, adentrarnos en las profundidades y poder ir también, además de ver todo eso que no nos gusta, eso feo, es encontrarnos también con recursos, con elementos, ahí en eso más oscuro también encontrar lo luminoso, o sea, cómo cuando somos capaces de naufragar esas aguas súper pantanosas, nos encontramos con, con la capacidad de alquimizar también. Escorpio en este viaje del zodiaco, de la rueda, no, es el momento en que podemos compostar, transformar. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a estar viviendo un eclipse, entonces esto va a venir de una manera mucho más
eh, más inevitable. O sea, se habla mucho de las pérdidas, porque como este axis Tauro-Escorpio se relaciona con las posesiones, en Escorpio con los bienes compartidos, a veces se ve desde la astrología tradicional también, hay algo como que necesitamos perder. Obviamente no tiene por qué ser algo material, sino que pueden ser estas formas de seguridad, como lo que creemos, no, esto sí me da seguridad, esto yo sé que me da seguridad, y es necesario hacer este trabajo como de compostaje. De los elementos, como mencionaba, más tensos, está esta cuadratura con Saturno, que creo que viene a desafiar también que hay que creo que hay que tener cuidado, que lo hablamos con Evelyn, de el querer inmediatamente elaborar una solución a esto que se pierde. Como que Saturno en Acuario con el ya, sí, tener ideas, vamos a generar nuevas formas de relacionarnos, de generar asociatividad, de estructurar, puede querer inmediatamente eso, elaborar una respuesta racional a esta experiencia más quizás corporal o emocional de esta luna en Escorpio, que nos puede mover en un nivel también muy profundo. Y en ese sentido, que lo hablamos en el video anterior, la generación ahí de Plutón en Escorpio, eh, que a veces siento que es una generación que ha venido a develar ciertos secretos, le ha tocado sacar a la luz a veces cuestiones que no, eso lo que no queremos ver familiarmente, socialmente, puede que también sean momentos de, justamente de poner luz, de develar estas situaciones, pero también permitir que esto vaya decantando. Estamos digerir, también Escorpio muy relacionado eh, como a este compostaje interno de nuestras experiencias, de emociones, puede que vengan recuerdos, remembranzas de otras situaciones también, y ahí creo que un buen aliado que yo veo es Plutón, el dispositor, porque está en un sextil, que como decíamos anteriormente, que también hablamos sextil, son aspectos más silenciosos, suaves, porque son armónicos, aspectos menores, pero que está ahí en este trabajo de muchos años, de largo aliento del 2018, como haciendo pasando esta retroexcavadora por Capricornio. Entonces, que tenga este sextil a la luna a mí es uno de los aspectos que creo que apoya este proceso, que puede develar esta luna, pero nuevamente eso como en el tiempo, o sea, no inmediatamente. Hay algo evidente también de esta luna porque es en la casa 10, entonces todo ahí lo que está en la 10 es un poco ineludible, no hay cómo zafar, como que queda muy en evidencia. Y el otro dispositor es Marte, que está conjunto a Neptuno, una posición bien incómoda para Marte en los signos de agua, sobre todo en Piscis, y más todavía como junto al regente de Piscis, porque eh, tiene esta cosa como de querer accionar, pero no saber mucho cómo hacerlo. Entonces puede que esa energía también esté un poco en ebullición, como que cueste nuevamente elaborarla o expresarla, va a encontrar, o más bien eso, se puede manifestar en esta cosa media como pasivo-agresiva a veces que puede tener este Marte-Neptuno tan fuerte. A mí ese dispositor es el que más me da un poco de, no sé cómo llamarlo, pero que puede camuflar ciertas situaciones, no ser quizás tan frontal. Yo igual veo esa energía como no frontal,
por Mercurio Mercurio retro, ya para esa fecha. Mm, Le va a estar retrogradando, y si eso de las palabras atascada, de no poder darle forma, porque también, por cierto, no lo mencionamos, pero Tauro está relacionado con el cuello, la garganta, con toda esa zona del cuerpo. Yo mencioné respecto al Sol, que está relacionado con la vitalidad, bueno, está relacionado con el sistema circulatorio, con la espalda, parte del pecho y el abdomen alto, ya, pero siempre relacionado con lo vital, con la vida. En el caso de Tauro, y como dijo también Carla, Escorpio tiene que ver con este compostaje y con la parte como la última parte del sistema digestivo, para decirlo de una manera romántica. Y Tauro, la garganta, ¿cierto? La garganta, el cuello, esa parte, la primera. Entonces, también esta es una interpretación o una forma de simbolizarlo, el de que queda atascado por ese Mercurio en Géminis domiciliado, pero retro. Y con ese Saturno que de repente es restrictivo, como restringe, reprime a la expresión quizás más genuina del eje Escorpio-Tauro. El trino que se ve de la Luna a Júpiter, sí, yo también lo veo como Marte perdón, la Luna, el trino a Marte, perdón. La Luna y ese trino a Marte sí lo veo también como una posibilidad de dispersión, una salida quizás a esta sensación de atasco a esa voz. Eso, como la carta del evento. Pero yo sí. creo que ahí Y está. también, bueno, obviamente, además de generación Plutón en Escorpio, quienes tengan planetas en los signos fijos o nuevamente los mutables, eh, entre los, bueno, alrededor de los 20, 25 de los mutables, de los 20, 25 grados, y de los fijos también, como entre los 20 y 25 grados de los fijos, o podemos dar una orbe mayor. Eh, y ahí también me parece interesante Leo en ese sentido, porque como, como decía mi profesor, como sale como esta especie de punto de fuga de la cuadratura, es como lo que está libre. Entonces, conectarse también con no tomarse tan en serio, quizás, como disfrutar, como conectar con lo lúdico, con el espacio de lo creativo también en esta experiencia, y en el contacto también con la vida, porque obviamente que el eje de Tauro Escorpio, yo siento que es mucho de este ciclo del morir, del renacer, del cómo conectamos con la vida de una mejor manera, bueno, ahí con Urano también involucrado en estas nuevas formas de vivirnos. Pero leo en este sentido, sí, como de lo lúdico, del juego, del disfrute, de, de no, y que le hace el peso, como dice Evelyn, a este Saturno tan restrictivo y tan exigente. Así que ahí también interesante qué está pasando en esa área. Sí, y quería, saliendo del tema igual un poquito, mostrar, porque hemos mostrado los mapas del ciclo de Saros anterior, donde cayó, hablamos de Madagascar, del sudeste asiático, ¿cierto? De África, de Rusia, Ucrania un poco, y el de ahora, antes que se nos olvide, eh, ¿dónde ocurre? Bueno, ocurre acá. Para que ahí viene en grande, para que no quede duda, va a ser visible en América, al igual que el de Sol, que es en parte de Sudamérica, Centroamérica, pero sobre todo se ve más en esta parte más baja del territorio americano. En el caso del eclipse de luna, es visible en parte de Estados Unidos, Centroamérica, o sea, parte de Norteamérica, Centroamérica, América del Sur, y ahí se marca un punto que no se alcanza a ver, no sé si tú lo ves, Carla, pero que es acá, Ujú. ¿ya? Que es donde va a ser más visible. Más visible.
exacto. Ujú. Aquí abarca 2 océanos, ¿cierto? El Pacífico y el Atlántico. Y bueno, nos sirve igual para saber dónde hay que a lo mejor ponerle atención. Entonces, Mm. cuando nos toque a lo mejor ver las efemérides del 2022, ¿a qué lugares ponerle atención? El mismo ejercicio, El realmente norte de esto, Argentina, que tenemos que estar atentas en esas fechas que está pasando por ahí, por el norte de Argentina y el norte de acá también, sí, también en el centro de norte de Chile. Brasil. Ujú. En toda América, claro, si nos toca después hacer el análisis, nuevamente está este análisis que es mucho más físico, corporal, sensorial, cuando hablamos del eclipse desde lo personal, pero a lo mejor cuando ya queremos hacer el análisis de repente con cierta distancia, ¿no? En el mismo eclipse es difícil. De hecho, a mí ya me cuesta hablar en los días de eclipse, pero cuando ya Sí. queremos hacer ese análisis ya en retrospectiva, quizás con un tiempo, en un tiempo más, y lo queremos hacer desde el lugar más político, social, de acontecimientos colectivos, tenemos estos datos que nos pueden servir mucho. Entonces le ponemos atención, por ejemplo, eso, a los acontecimientos de estos territorios donde se vio el eclipse visible, eclipse visible. Ujú. Ya, no quería saltarme eso porque es lo que revisamos en los anteriores, eh, Pues, esa diferencia. Y te tinca si vemos la carta del evento sobre la de Chile. Cosa que no sí, hicimos para en el ir, anterior, para ir terminando. sí. Ya, entonces tenemos este eclipse de luna, ya sabemos que es con ascendente en Acuario, pero ¿en qué lugar ocurre en la carta de Chile? Yo Ujú. esto lo mencioné para cuando hubo el eclipse, porque fue cerca de los mismos grados del eclipse de luna, fue en el grado 27 de Tauro Escorpio, o de Escorpio. Sí, Fue, sí, en el grado fue de hecho en el grado, como en el grado 25. O sea, no, 27 de Escorpio, el del 27 de 19 de Escorpio. noviembre. Mm. Claro. Y en ese grado está, justamente en el grado, entre el grado 25 y 27, está una estrella fija que es Algol. Y Ujú. ya para ese eclipse estaba muy marcado la presencia de Marte. Ya estaba muy marcada la presencia de Marte. Ahora, en este de ahora, no tan como más subyacente, más por abajo la presencia de Marte, está Marte en conjunción a Neptuno, y es como esa energía marciana ya más dispersa, más yendo como Mm. que quiere, pero no, más que se imagina que hace que lo que hace. Pero también ese punto de que esté conjunto a esta estrella que se relaciona con guerras, con enfrentamientos, es un punto a notar. Así que ya, bueno, Marte-Neptuno, me estaba dispersando. Voy a mostrarles para el 16 de mayo a las 1:14, ¿cierto? Sobre la carta de Chile. Ahora sí les voy a compartir. Listo. Y al igual que que lo que me llamó la atención del eclipse anterior, ocurre en la casa 12 y 6 de Chile. Acá está. Casa 12 y 6. No sé si se alcanza a ver claramente, Carla. Sí, ¿Sí? supe. ¿Se nota? Ya. ¿Qué es la casa 12 y qué es la casa 6? Bueno,
Si la 1 es la proyección identitaria de un país, la 12 es todo lo que no se muestra, ya todo lo que queda debajo del tapete. Acá en la 12 están contenidas simbólicamente las cárceles, espacios de reclusión, de aislamiento, también hospitales, hospitales psiquiátricos, y acá es donde ocurre toda la rebelión. Acá se gesta la rebelión contra, de repente, esta entidad, el medio cielo también es una forma de representación de gobernantes o proyección de lo que es el gobernante a nivel, o sea, para el resto de los países. ¿Ya? Entonces, dónde se gesta todo? En la 12. En la 12. Y la casa 6 representa a los trabajadores. Claro, la 12 son la gente que no puede trabajar porque está recluida. Y en la 6 están los trabajadores. También, si en la 2 están todas las personas enfermas o hospitalizadas, en la 6 están los trabajadores de la salud, quienes cuidan a los de la 12. O sea, que el eclipse ocurra justo en este axis, claramente ya esto se viene conversando desde el año pasado y fue un punto fuerte para Boric, es la salud mental. La salud mental, la importancia, relevancia, urgencia, ahí el nodo norte Urano, urgencia de ponerlo sobre la mesa y hacer. ¿Vieron? Ahí está Saturno, acá está desde la 4. Tenemos a Saturno hace mucho rato en la casa 4, que la casa 4 es nuestra zona de confort, es nuestro lugar de seguridad. En nuestras concepciones de seguridad también la casa 4. ¿Qué pasa con que no, no pongamos atención a la salud mental de las personas? Ya, ¿qué significa eso? Que no le pongamos atención, precisamente que empieza a haber una sensación mayor de inseguridad. ¿Qué va a pasar con estas personas? Por supuesto, se van a rebelar contra un sistema o contra esta desprotección. Entonces, amenaza. ¿Vieron ahí la cuadratura 12, 6, 4? Amenaza a ese espacio. No es, nuevamente, no es que vaya a ocurrir un suceso el mismo día del eclipse lunar, pero creo que si esto es algo que ya se abrió para las elecciones, tiene que encontrar, a veces como decíamos, de una manera urgente, un poco desorganizada, Piscis, desde un lugar más de exigencia, el hablar de esta materia. Ujú. Y pensaba también en los presos políticos de la revuelta, Por supuesto. que fue otro de los discursos que manifestaba como la candidatura de Boric, que iba a liberar, y obviamente ya han habido algunas, ya han liberado algunos presos, pero igual es algo que está ahí y que de alguna manera posibilitó la, el acuerdo de paz y todo lo que estamos viviendo políticamente en términos institucionales. Entonces pensaba también ahí en eso, como en la importancia de este gran grupo de personas que están haciendo que en el fondo se establezcan o al menos se discutan cambios muy importantes a nivel de la estructura, como de ese Saturno, de la estructura de nación, de Estado, y qué pasa con ellos, con ellas. Exacto. Creo que son justamente dos focos o dos grupos, la, o sea, o dos temas, lo de la salud mental y lo de los presos políticos, de la revuelta, presos políticos mapuche, pero en particular pensando como en el discurso del presidente, de cómo llega a asumir este presidente, eh, y que luego también se va, como por ahí va matizando este discurso, se va no completamente desentendiendo, pero lo va suavizando. Entonces, creo que son dos focos y que también muy al estilo Tauro es como, eh,
qué es lo más cómodo, qué es lo más, con lo que nos quedamos de una manera más, no sé, sí, más sencilla, quizás que para no complicarnos tanto lo vamos a dejar así, y por ahí está Scorpio diciendo, ya, pero recuerda lo que está ¿cuál es el trasfondo de esta situación? ¿Qué fue lo que posibilitó la emergencia y la aceleración de instalar un proceso político como el que estamos viviendo? Entonces, interesante, ¿eh? Vamos a ver Completamente. también bueno, recordar que hace parte de un ciclo que por lo menos tenemos hasta julio del 2023. Entonces, Tal cual. Está eh, todavía tejiéndose esa reflexión, pero claro, Saturno creo que le da esta calidad de urgencia a, a esta rebelión o a este enfrentamiento. Sol, Luna, casa 12, casa 6, trabajadores, personas que están recluidas. Eh, Actualmente se está viviendo un conflicto con camioneros, ¿cierto? Una huelga. Bueno, justo las huelgas también, bueno, cuando está la casa 6 afectada por astros transpersonales, desde Saturno en adelante, sí tiene que ver con huelgas, sí podríamos relacionar esta casa 6 con huelgas porque justamente son los trabajadores y sus organizaciones. Eh, entonces, claro, ahí dejamos esa lectura que está en desarrollo completamente. Ya nos volveremos, como decía antes, a encontrar para los eclipses de octubre, noviembre, y quizás con un desarrollo de estos puntos, o quizás un giro también, ¿por qué no?, a estos puntos que son los que se tocan en el eclipse en relación a la carta de Chile. Yo con esto ya, yo siempre me despido antes porque por el ascendente, yo con esto ya me despido, dejo ahí esta información. eh, y siempre invitándoles a dejar comentarios, aportes, correcciones, lo que ustedes gusten respecto a lo que exponemos acá. sí, muchas gracias por acompañarnos y recordarles que estamos en Instagram como Red de Astrologies. Vamos a dejarlo igual aquí abajito nuestros Instagram personales para que nos contacten si quieren hacerse lecturas de carta natal, revoluciones, tránsitos, progresión, actualizar sus cartas. Aquí encantadas nosotras de acompañarles en eso. Y muchas gracias, esperamos les haya gustado. Chau.